Les invito a unirnos en oración en este momento para agradecer a nuestro Padre Celestial la hermosa oportunidad, la gran bendición de tener un día más de existencia. Un día en el cual hemos recibido sus bendiciones y hemos disfrutado su presencia en nuestros corazones. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento, gracias porque te ha placido, Dios, permitir que nos reunamos en torno a ti, en torno a tu palabra, para continuar edificándonos y para continuar entendiendo las verdades que tú tienes para nosotros. Señor, te amamos porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y reconocemos la necesidad que tenemos de tu presencia constante en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos y apreciados hermanos, vamos a continuar con este estudio que venimos trayendo basado en el libro de Jonás. Un libro que nos va a proveer grandísimas enseñanzas, las cuales debemos atesorar en nuestros corazones y sobre todo colocar por obra. El texto para hoy nos habla del Dios que da una nueva oportunidad. Y para ello vamos a ubicarnos en el capítulo 3 del libro de Jonás. Capítulo 3 del libro de Jonás. El Dios que da una nueva oportunidad. Jonás pertenece a los profetas menores del Antiguo Testamento. Y aunque es un libro breve, contiene profundísimas enseñanzas acerca de la infinita misericordia de Dios, el arrepentimiento y la obediencia. El capítulo 3 marca un punto decisivo. Jonás, después de haber sido corregido por Dios en el vientre del pez, recibe nuevamente el llamado divino para ir a Nínive. Allí vemos cómo una ciudad pagana responde al mensaje de Dios con absoluto y total arrepentimiento, con arrepentimiento genuino. El contexto histórico y cultural nos lleva a entender que Jonás fue también un profeta hebreo mencionado allí en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, el cual vivió en el siglo VIII antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam II de Israel. Su ministerio ocurrió en una época de inmensa prosperidad económica para Israel, pero enmarcada también en una decadencia espiritual. Tengamos en cuenta que Nínive era una de las ciudades más importantes del imperio asirio, enemigo cruel, constante y temido del pueblo de Israel. Los asirios eran conocidos por ser tremendamente bárbaros. Les identificaba su violencia militar, sus atroces y crueles torturas contra sus enemigos y su incuestionable idolatría hacia su orgullo imperial. Por eso, por este conocimiento, Jonás no quería predicar allí. Él sabía que Dios podía mostrar misericordia y humanamente lo que él deseaba era el juicio para ellos, el juicio para Nínive por sus despropósitos. Tengamos un momento para resaltar algo acerca de la importancia cultural. Para un judío, en esa época, entrar a una ciudad pagana como Nínive representaba varios puntos. Primero, un riesgo personal, puesto que eran enemigos acérrimos. Entrar a una ciudad pagana era riesgo también de contaminación ceremonial y de total humillación nacional. El mandato de Dios, la orden que Dios le estaba dando a Jonás, rompía todas las barreras étnicas y mostraba que su misericordia era
alcanzable también por los gentiles, podía abarcar a aquellos no creyentes. El capítulo 3 consta o está constituido por 10 versículos, los cuales vamos a tratar de analizar muy sucintamente, muy brevemente, uno por uno. Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Aquí aparece una expresión de gracia absoluta por segunda vez. Dios no abandonó, como nosotros pudiésemos o solemos pensar, Dios no abandonó a Jonás después de su desobediencia. Le dio otra oportunidad. No le dejó a la deriva. Dios estaba al cuidado de Jonás y le va a dar otra oportunidad. El fracaso humano, querido hermano, no cancela necesariamente el propósito divino cuando hay un arrepentimiento genuino. Dios disciplina, eso es cierto, y de eso debemos cuidarnos, pero también Él restaura, y a través de la disciplina el Señor lo que desea es restaurar, recomponer, enderezar vidas. El versículo 2 reza lo siguiente: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mandato es prácticamente idéntico al del primer capítulo. Dios no cambió el mensaje, no cambió el destino, ni cambió al destinatario. Nínive, juicio, Jonás. Muchas veces queremos que Dios cambie su voluntad después de nuestra desobediencia, lo cual es totalmente imposible, porque frecuentemente Él nos lleva al punto donde fallamos para continuar con nuestra restauración. Lo que estaba haciendo con el pueblo era llevar a su siervo con su mensaje al pueblo que Él había escogido con un propósito, el propósito de restaurar. Y así el profeta se haya negado, Él lo retorna al punto de origen para mostrar que su voluntad es clara y perfecta. El versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Estamos pensando que era una ciudad de un territorio muy extenso. Vemos aquí en este versículo que Jonás entonces obedece inmediatamente al Señor. Ciudad grande, de extremo, literalmente puede entenderse como grande delante de Dios. No solo se refiere al tamaño físico, al tamaño en extensión, sino a su importancia espiritual delante del Señor. Acordémonos que era una ciudad importantísima del imperio asirio, y al permear el corazón de esta gran ciudad, las consecuencias iban a repercutir sobre el resto del pueblo. Por eso era de gran importancia para el Señor destruir la idolatría y que el pueblo se convirtiese al Dios verdadero, al Dios real, a nuestro Dios. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Mensaje breve, directo y contundente, sin tanta parafernaria, sin tanta palabrería, como el Señor siempre lo ha utilizado. Él va directo
al punto de mira que ya tiene ubicado. Y era Nínive. Mensaje claro, de aquí a 40 días el pueblo de Nínive será destruido. En la Biblia vamos a notar algo que no es curioso, pero sí para tenerlo muy presente. En la Biblia el número 40 frecuentemente simboliza tres cosas: prueba, preparación o juicio. Como lo demostramos con ejemplos: 40 días del diluvio, 40 años en el desierto, 40 días del ayuno de nuestro amado Señor Jesucristo. Jonás, a este punto, no anuncia esperanza explícita, solo juicio. Sin embargo, el juicio implícitamente daba oportunidad al arrepentimiento. Y es que cuando el Señor, digámoslo así, ajusta, aprieta las tuercas, si se discierne de la manera correcta, ese juicio que traería funestas consecuencias puede convertirse, a través del genuino arrepentimiento, en una bendición, en una recomposición de la vida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Este episodio que está narrando Jonás, el libro de Jonás, es uno de los avivamientos más grandes, de los mayores avivamientos registrados en la Escritura, puesto que más adelante vamos a ver que la población total de Nínive se calculaba más o menos en 120,000 personas. 120,000 personas que se arrepintieron por la proclamación de la palabra. Y podemos observar que Jonás no dice creyeron. El texto no dice que creyeron a Jonás, sino que creyeron a Dios. Lo cual nos lleva a entender que la fe verdadera responde única y exclusivamente a la voz divina. Que el único autor de la salvación es Cristo nuestro Señor. Y continúa diciendo la palabra, mencionando algo acerca del ayuno. En la cultura oriental antigua, el ayuno expresaba algunas actitudes. Primero, humillación. Segundo, dolor por el pecado. Tercero, dependencia total de Dios. Vestirse de cilicio simbolizaba quebrantamiento y arrepentimiento. O sea, no era solo palabrería lo que ellos expresaban. Estaban con actitudes visibles mostrando que ese arrepentimiento era genuino, era total, y que se estaba haciendo delante del Dios soberano. Enseñanza para nosotros. ¿Cómo es nuestro arrepentimiento? ¿Es solo remordimiento? ¿O mostramos actitudes, damos frutos de que ese arrepentimiento es totalmente genuino? Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó en la ceniza. El arrepentimiento fue tal que alcanzó incluso al gobernante. El poder de la palabra permeando todos los estamentos de una sociedad corrompida, idólatra e inmersa en toda clase de situaciones que no agradaban al Señor. Ese es el poder de la palabra, ese poder que penetra y que transforma.
El arrepentimiento alcanzó entonces incluso al gobernante. El rey se levantó del trono, se quitó el vestido real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Sentarse en ceniza representaba humillación extrema y dolor profundo, reconocimiento de indignidad. El rey abandonó temporalmente su sitio de poder y se humilló ante el Padre Celestial. Versículos 7 y 8. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, a nuestro Dios, fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Descomposición total. El decreto nacional incluía ayuno colectivo, clamor intenso y totalmente cambio de conducta. Hay un punto clave aquí, estudiándolo exegéticamente. El arrepentimiento bíblico no es solo emoción, incluye reconocimiento del pecado, humillación y un cambio de conducta. Conviértanse cada uno de su mal camino, cambien su modo de actuar. Eso implicaba una transformación no de labios, sino práctica. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió en este caso y en algunos similares, no significa que pecó o cometió error alguno. Significa que cambió su trato con las personas debido al cambio de actitud de ellas. Y es que el arrepentimiento genuino permite que el Señor mire ese cambio y de giro en cuanto a lo que tenía presupuestado. Dios es inmutable en su carácter, pero responde al arrepentimiento humano. Y eso lo debemos tener en cuenta. No sé hoy de cuántas cosas tengamos que arrepentirnos y arrepentirme también, pero de algo estoy seguro: Dios escucha nuestras oraciones. Y si proceden de un corazón sincero y entregado, Él modificará muchas cosas en nuestro caminar. Último versículo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y que se arrepintieron del mal y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Dios observó no solamente sus palabras, sino algo muy importante: su obediencia, su actitud frente a lo que Él había propuesto. Hay algunas frases claves aquí en medio de este desarrollo: que se convirtieran de su mal camino. El verdadero arrepentimiento produce un cambio visible, unos frutos visibles, unos frutos que agradan al Señor. Se arrepintió del mal que había dicho, es decir, suspendió el juicio que Él había anunciado. Tenemos en el desarrollo de este breve estudio algunos temas teológicos principales para observar. 1. La misericordia de Dios. Dios es compasivo incluso con los pueblos paganos y violentos. Dios es compasivo incluso con aquellos que, como usted y yo, nos equivocamos algún día. Dios hoy es compasivo con aquellos
que presenten un verdadero y real arrepentimiento. Segundo, como tema teológico, el poder del arrepentimiento. Nínive nos demuestra que ninguna persona o nación está demasiado lejos o es inalcanzable para volver a Dios, para regresar en arrepentimiento al Señor. Porque está dispuesto que el que crea en el Señor sea salvo. Y para eso hay que proceder al arrepentimiento. Tercer punto, la obediencia del siervo. Jonás aprendió que no podía oír del propósito divino, que Dios estaba presente a donde él fuera. Dios utiliza inclusive instrumentos imperfectos, siervos imperfectos, para que su obra sea realizada. Cuarto, Dios mira el corazón y las acciones. Y ojo con esto, debemos ya de cesar de tanta palabrería, porque Dios no es impresionable, y menos por las criaturas de su creación. Digámoslo, los que hemos sido creados por Dios no podemos impresionar al Creador. El arrepentimiento genuino siempre produce cambios visibles. Que se note, que se vea que somos nuevas criaturas y que lo hagamos para agradar al Señor. Algunas aplicaciones prácticas. Dios puede darnos, a usted y a mí, una nueva oportunidad. Así como llamó a Jonás por segunda vez, también restaura al creyente arrepentido. Cuando fallemos, cuando resbalemos, cuando el cansancio espiritual llegue a nuestras vidas, volvamos al Señor. Él con absoluta seguridad nos restaurará. Nadie, segundo, está fuera del alcance de su gracia. La gracia está dispuesta y nadie está fuera del alcance porque Él no hace acepción de personas. Incluso Nínive, con todo lo que hemos hablado y con toda la barbarie y con toda la idolatría, recibió misericordia. No debemos limitar el amor de Dios a un sector, a un grupo, a una iglesia, a una congregación. No debemos limitar el amor de Dios solamente a quienes consideramos que son merecedores. Porque el verdadero arrepentimiento transforma la conducta. Y no somos nosotros los que vamos a evaluar esa conducta, sino Dios. De tal forma que no basta solo con sentir tristeza, sino que debe existir un verdadero y genuino cambio. El mensaje de Dios continúa siendo urgente. Ve, levántate, predica, juicio. Ese mensaje sigue siendo urgente hoy. Jonás anunció juicio inminente. Hoy el Evangelio continúa llamando urgentemente al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Y eso es lo que debemos buscar. Que los que reciben la palabra sean edificados en la verdad. Sean edificados en la exégesis, en las perlas que tiene el Señor. Y que esa verdad los transforme. Es urgente. Dejemos, hermanos, tanta palabrería, tanta liviandad y prediquemos un evangelio real, donde los que escuchen, así como un día nosotros procedimos al arrepentimiento, ellos también lo puedan hacer. El manual está, la Biblia está, las verdades están. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que lleguen a los que están a nuestro alrededor? Como conclusión, Jonás capítulo 3 muestra el encuentro
entre un profeta restaurado, una ciudad pecadora y un Dios de misericordia. Este capítulo 3, nos enseña que Dios disciplina, tengamos esto presente, pero también restaura. Eso debemos enseñarlo. Que la disciplina del Señor llega sí o sí, pero también su gracia, su misericordia, y Él restaurará y llenará de grandes bendiciones a los que se humillen ante Él. Que el único que puede juzgar el pecado es Dios. Dejemos nosotros de cuestionar ya a los demás y de señalar y de mirar lo malo que ellos hacen. Eso le pertenece a Dios. A nosotros nos compete única y exclusivamente predicar la palabra de Dios. Dios juzga el pecado, pero responde al arrepentimiento. Siempre hay esperanza. Y eso debemos mostrarlo a través de lo que enseñemos. La obediencia puede convertirse en el instrumento de salvación para muchos. Obediencia, restauración, salvación para muchos. Nosotros hemos recorrido un camino, hemos experimentado la misericordia de Dios. ¿Por qué no hacemos que otros, a través de la palabra, a través del amor, a través de la compasión, también conozcan este gran plan y lleguen a conocer a ese Dios bueno, a ese Dios que restaura, a ese Dios que levanta? Finalmente, la historia de Nínive nos recuerda que la misericordia de Dios, no olvidemos esto, por favor, que la misericordia de Dios es más grande que el pecado humano y que Él todavía busca corazones humildes y arrepentidos para restaurarlos a su forma, a su manera y bajo su voluntad. La misericordia de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, es mucho más grande que el pecado humano. Prediquemos de amor, prediquemos de misericordia, prediquemos de restauración, pero también prediquemos de juicio. Prediquemos de un Dios vivo que ama al que se arrepiente, quien lo guía de su mano y lo lleva por esas sendas que solo Él tiene estructuradas para nuestras vidas. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres un Dios de misericordia, de amor, de paz y de restauración. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Y te rogamos, buen Dios, que nos enseñes, que nos motives a ser más humildes y a tomar tu palabra, aplicándola primero a nuestras vidas, haciéndola efectiva en ellas y luego compartirlas con los que tú colocarás a nuestro alrededor. Infinitas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tenemos una gran tarea, escudriñar las Escrituras, pero no solo para conocimiento, no solo por tener historias memorizadas, sino porque tenemos una labor a desarrollar: predicar la palabra de Dios en todo momento. Nuestro buen Dios nos guarde y nos bendiga, y como siempre, vamos adelante tomados de la poderosísima mano del Señor.